Hola, 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 buenas tardes. Emisión número 39 de OVNI Tribulación Fáctica. Hoy 16 de octubre del 2025. Para que no digan que no vamos en vivo, ¿eh? Para aquellos que dicen que está todo grabado, no señor. Una parte puede estar, pero el resto estamos acá firmes en este micrófono esperando tu mensaje de audio al 2324 55 65 55. Y no es un programa de streaming, esto es un programa de radio, porque con tanto bombardeo de imagen, qué bueno seguir escuchando los sonidos y esto que es la radio, que te empuja no solo a la imaginación, sino a un diálogo entre vos y yo, vos que estás del otro lado, que no sé quién sos, y yo que estoy acá. Por eso me podés mandar un audio al 2324 55 65 55. Contame si viste alguna vez alguna cosa extraña en el cielo, dando vueltas, o si sabés de alguien que lo haya visto. Y bueno, por supuesto también dándole mucha importancia a la música, porque fíjense que en este programa salimos de ese esquema clásico de los programas de OVNI, siempre lo vengo diciendo, con aquellos musiquitas psicodélicas o estrambóticas. Bueno, acá estamos con las canciones que los artistas fueron inspirándose en la idea de los ovnis o de los platos voladores o cosas por el estilo. Por eso elegí para cortina de este programa, ya se lo dije siempre, el tema de Creedence Clearwater Revival, Llegó del Cielo, que justamente habla de estas cuestiones. Así que en esa tónica, hoy va a ser un programa cuya editorial va a hablar de la música, el tema de los ovnis y la música. Le tengo preparado eso hoy para la primera media hora. Y después vamos a hablar un poquito de la historia de la investigación ovni en Argentina, algo que pasó en los 90, pero que muchos quieren que se haya olvidado eso. Bueno, pero yo se las voy a traer a la memoria por las dudas. Bueno, y vamos nomás a la editorial ya. ¿Qué le parece, operador? ¿Podemos? Músicos y ovnis, las melodías del misterio. Dicen que la inspiración viene del cielo. Algunos músicos lo tomaron de manera literal. Otros, tal vez, escucharon un sonido distinto, algo que no provenía de la Tierra. Hoy, en OVNI Tribulación Fáctica, vamos a explorar esa frontera donde la música se encuentra con el misterio. Músicos y ovnis. El 23 de agosto de 1974, John Lennon observó un ovni desde su departamento en Nueva York. Lo contó una y otra vez, y hasta lo dejó grabado en una de sus canciones. Hay ovnis sobre Nueva York y no estoy tan sorprendido. Así decía Lennon. Pero también era Lennon que empezaba a creer que la mente y el cosmos estaban conectados. Otros, como David Bowie, hicieron del universo su escenario. Su alter ego, Ziggy Stardust, era un visitante extraterrestre que bajaba a la Tierra con un mensaje musical. El rock como lenguaje de las estrellas, el escenario como plataforma de aterrizaje. En América Latina, Charly García también tuvo su encuentro. Una noche, según contó, vio 3 luces triangulares cruzar el cielo de Buenos Aires. Incluso hay versiones que dicen que parte de esto inspiró su No bombardeen Buenos Aires. Desde entonces, su música empezó a sonar más eléctrica, más cósmica, quizá como si algo se hubiera sintonizado distinto. El fenómeno ovni y la música siempre estuvieron cerca. Elvis Presley, Cat Stevens, Pink Floyd, Muse, Electric Light Orchestra, Vangelis, Jean-Michel Jarre. Todos miraron hacia arriba buscando sonidos que no estaban en ningún pentagrama conocido. Para algunos el contacto fue real, para otros fue simbólico, el deseo de escapar, de abrir la conciencia,
de mirar el planeta desde lejos, porque al fin y al cabo, ¿qué es una canción sino un intento de comunicarse con algo o alguien que está fuera de nosotros? En los años 70, hablar de ovnis era también hablar de libertad. Los músicos, como los testigos, querían romper los límites, experimentar, conectar, y quizá por eso el sonido del espacio, de lo desconocido, sigue estando en tantas melodías. Tal vez los ovnis no solo se vean, tal vez también se escuchen, en una frecuencia distinta, entre el ruido blanco y la inspiración, en ese punto donde la tierra deja de ser terrenal. En ese punto donde la música entronca con nuestra conciencia. Esto es OVNI Tribulación Fáctica y mi nombre es Alberto Brunetti. Bueno, y después de esta editorial les había hablado del tema de John Lennon y sería bueno que lo pudiéramos escuchar, el tema de John Lennon en el cual supuestamente habla de ovnis. ¿Lo tiene ahí, operador? Bueno, vamos. John Lennon, Nobody Told Me. Bueno, y así escuchábamos a John Lennon y Nobody Told Me, ese tema en el cual John Lennon se refiere
específicamente en una de sus frases a los ovnis que él había visto, ¿no? Los ovnis sobre Nueva York. Escuchen esa música y algunos la conocen ya, ¿no? Varios fanáticos de esto, ¿no? Entre los oyentes seguramente habrá más de uno que hemos luchado con esas espadas, Esta es Star Trek, perdón, estábamos con las orejas largas. Claro, perdón, está bien, tiene razón. A veces, pero esta música acompañó las bandas sonoras de nuestras infancias, prácticamente. Ahora sí podemos agarrar las espadas, ¿sí? Vamos a luchar acá con Miranda en el estudio, Pero bueno, tenemos un vidrio de por medio, no sé, esperemos que no se rompa con las espadas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, y les decía que me pueden llamar al 23 24 55 65 55. Este programa no tiene auspiciantes y la radio también está necesitando, lo escucharon a la mañana, porque ustedes quieren, si bien el ingenio supera la crisis, a la crisis hay que dar una manito. Sabemos que los oyentes son muy buena gente en esta radio y le pueden dar una mano a Sergio para sostener ese hermoso programa de la mañana. Así que, por favor, vayan poniéndose las pilas y sabemos que lo hacen. Y sabemos que me están escuchando también a mí, muchos de los oyentes de Sergio. Y gracias a Sergio estoy en este micrófono hoy. Así que esto no se pierda, porque no todas las radios de Mercedes dan estas oportunidades. Y no en todas las radios de Mercedes se escuchan todos los mensajes de todos sin ningún tipo de censura como pasa en esta radio. Y los auspiciantes que vean que acá hay oyentes de verdad, no es un verso de que tienen tanta cantidad de oyentes en la radio, porque lo escuchan cada mañana, a cada rato, en los mensajes que van dejando cada oyente. Así que por favor, traten de sostener esto, porque el día que se pierda ahí se van a dar cuenta las cosas que dejamos pasar por no dar un granito de arena o de no contribuir en un poquitito. Y los comerciantes mercedinos sepan que la radio no es un gasto, es una inversión, la publicidad. Siempre alguien lo escucha y siempre un nuevo comprador vas a tener a raíz de un aviso publicitario. Y que la fuerza te acompañe, Miranda. Ahí está, ahí vamos. Bueno, y en estas anécdotas del tema musical y los músicos y los ovnis, este año sorprendió en una serie de recitales en el Movistar Arena, sorprendió a Miguel Mateos contando una anécdota sobre un viejo tema que habían hecho en la época de SAS, en los primeros discos de SAS. Y bueno, sería mejor que dejemos que él nos cuente cómo fue la historia de ese tema. Ustedes son responsables, ustedes me tienen que ayudar, Voy a hacer lo imposible. Hace muchos años atrás, 40 y pico de años, para introducir la canción que viene a continuación, adoro esta canción que viene a continuación, una pequeña historia. Yo era hippie. Sí. Ustedes de este lado también. Yo tenía el pelo por acá. Me bañaba de vez en cuando. Mi mamá, que está presente por aquí, obviamente recuerda esa época. Bañate, Miguelito, bañate. Nada. Está bien, el asunto es que quería buscar mi destino, buscaba mi destino, no sabía qué hacer. ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy acá? Pues esas estupideces que uno se pregunta a los 18 años. No sé. Un amigo mío tenía una pequeña cabaña en Márcovo. Es un pequeño balneario en la costa atlántica nuestra, que ha progresado mucho. Hace 40 y pico de años atrás. Era desolado un poco. Es decir, esa pequeña cabaña cerca del mar,
Y me fui con algunos pertrechos, me la prestó, andate, trata de encontrarte a ti mismo. Fui. No saben lo que era la cabaña. La choza. Y una noche me gusta el mar, soy acuario y también me gusta el mar. Entonces tengo como una idea, hay varias acuarios. Conozco a gente de acuario que le gusta la montaña, sí. Voy al mar y me siento en una suerte de pequeña duna y veo unas luces en el horizonte del mar. Unas luces, realmente me pregunto, ¿qué será eso? Preguntaba y veía que avanzaban hacia mí. Estaba solo, el mar de Cobo, ¿no es cierto? Nadie había. Yo solito y nada, una especie de nave espacial viene y lanza un haz de luz y me abduce y me lleva al ovni, a la nave espacial, un lugar absolutamente increíblemente iluminado. Me llenan de cables, de plugs, me hacen como unas transfusiones y amanezco después sin saber demasiado en la choza, la maldita choza. No sé si pasó un día, un año, 2 horas, un mes. Y había una guitarra, mi amigo querido tocaba la guitarra. Yo no sabía hacer un puto acorde, o sea, yo no sabía nada de música. Y empecé a tocar la guitarra y compongo canciones desde aquella época hasta ahora. ¿Me lo creen? ¿Me creen, verdad? ¿Más o menos? Vayan a Mar de Cobo un 26 de enero a las 3 de la mañana y cuidado cuando vean las luces en el mar. Y ahora escuchamos el tema que hacía referencia Miguel Mateos, Luces en el mar. Perdieron su significado con él.
respuesta. Juan Mateos. Bueno, y así escuchábamos a Miguel Mateos y la versión en vivo de Luces en el Mar y la anécdota contada por él mismo de por qué compuso ese tema y si es real todo lo que cuenta, lo que inspiró a él a hacer la carrera que hizo, ¿no? Bueno, y acá está esta banda de sonido que le hice caso a Miranda, que estoy mirando la serie, imperdible. No se pueden perder esto en YouTube, en el 13, el de la serie del 13, una familia muy especial, no se la pueden perder, impresionante las actuaciones, Mario Pasic está impresionante, como es Mirta Busnelli también, son Maiga Migorena, realmente haciendo de extraterrestres son impresionante, muy buena. Me hizo acordar que vi no hace mucho Resident Alien, una serie de los canales de las plataformas estadounidenses, pero esta no tiene nada que envidiarle a Resident Alien, realmente, y bien a lo argentino, muy buenas las actuaciones, me río mucho, muy cómica realmente. Y acá estamos escuchando a Molotov, que también está en la banda de sonido de esa serie, que yo ya lo había pasado en este programa, Molotov, y el tema marciano, ¿no? Porque de eso se trata este programa, de desacartonar el tema OVNI. Quienes investigamos OVNI no somos seres especiales, no somos nadie, ni iluminados, ni enviados de nadie, solamente de nosotros mismos. Y escuchamos música como cualquiera, bailamos como cualquiera, y por ejemplo, yo actúo en el teatro también, no sé si les comenté, voy a hacer un chivo ya que estamos, porque este viernes, mañana y el sábado en el Teatro Thalía a las 20:30 estamos con los compañeros del taller de teatro haciendo una serie de obras cortas, de microobras, en el cual una de las cuales voy a participar, así que estaré sobre el escenario del Teatro Thalía este viernes y sábado a las 20:30 horas, así que vayan al teatro, que tenés un hermoso teatro en Mercedes. El Teatro Thalía es un teatro independiente, muy lindo teatro, y hay que ayudar a sostenerlo como hay que ayudar a sostener la radio, así también de la misma manera, Y no solo el aplauso y la concurrencia de la gente es lo que hace que una obra se complete. Y así estamos, ¿cómo estamos hoy, Hoy estamos bien hollywoodenses. Bueno, y hablando, y ya que nos vamos para el hemisferio norte, ahí tenemos otra anécdota musical, que justamente hay un músico que tenía una fijación con el tema OVNI, un músico del folk estadounidense, y aparentemente tuvo un trágico final, pero sería bueno que vayamos a compartir esa historia. Vamos ya. Gene Sullivan, el músico que desapareció bajo el cielo del desierto. A veces, el misterio no aparece en el cielo. A veces el misterio maneja un auto por la ruta, lleva una guitarra y se pierde en la línea del horizonte. Hoy, en OVNI Tribulación Fáctica, les voy a traer una historia real, la del músico estadounidense Gene Sullivan. El hombre que compuso un disco llamado UFO, Objeto Volador No Identificado, y luego desapareció como si hubiera sido llamado por él. Gene Sullivan nació en 1939 en Nebraska. Criado en un hogar católico, se mudó a Los Ángeles buscando un sueño, la música. Tenía voz profunda, mirada melancólica
y letras que hablaban de viajes, luces y señales que nadie más que él veía. Era parte de la escena folk psicodélica de los años 60, pero su inspiración parecía venir de otro lugar. En 1969 grabó su primer disco, UFO. El título lo decía todo. Las canciones parecían mensajes cifrados. Hablaban de seres del cielo, de despedidas, de carreteras que llaman, de hombres que se van y no regresan. Las letras, escuchadas hoy, suenan como profecías, como si Gene supiera que su historia terminaría igual que su música, perdida en el aire. Marzo de 1975. Gene Sullivan decide dejar Los Ángeles, toma su Volkswagen Beetle, su guitarra de 12 cuerdas y unos pocos discos de UFO. Le dice a su esposa que va rumbo a Nashville, un viaje largo por las rutas solitarias del suroeste estadounidense. En Santa Rosa, Nuevo México, se detiene en un pequeño motel, La Mesa Motel, durante una noche. Al día siguiente lo ven caminando hacia el desierto y nunca más se lo vio. Su auto fue hallado a unos 40 kilómetros del motel. Adentro estaban su guitarra, su ropa, su billetera, su caja con discos y la llave del auto. No había señales de pelea ni rastros de él. Era como si la tierra lo hubiera absorbido, o como si alguien o algo se lo hubiera llevado. La policía buscó durante semanas. Nada, ni cuerpo ni pistas, solo un hombre que con el tiempo se volvió leyenda. Algunos dicen que se perdió y murió en el desierto. Otros que fue víctima de un crimen o huyó por voluntad propia. Pero hay quienes creen que Gene Sullivan fue abducido. La coincidencia con su disco UFO, sus obsesiones con las luces del cielo y el hecho de desaparecer sin dejar ningún rastro alimentaron la teoría de que Gene fue literalmente llamado por aquello que le cantaba. Si escuchás el álbum hoy, vas a notar algo inquietante. En cada nota hay una sensación de tránsito, de despedida, de un hombre que sabía que su viaje iba más allá de este mundo, como si él hubiese anticipado lo que iba a pasarle. Gene Sullivan desapareció en 1975. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su música, esa mezcla de folk y misterio, sigue viajando. Quizás todavía suene en alguna frecuencia perdida. Más allá del ruido terrestre, quizás Gene siga tocando para otros oídos. Antes que la memoria se apague, señor operador, vamos a escuchar el tema de Gene Sullivan, UFO, en OVNI Tribulación Fáctica. Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bag that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? A lot of tricks are pulled in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that he said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming, though I was away. Too much
goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. And here he comes by UFO. Something happening that isn't too clear, just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. And here he comes by UFO. Did he come by UFO? Did he come? Bueno, ajá, hay interferencia me parece, ¿eh? Bueno, estábamos escuchando a Gene Sullivan y el tema UFO que les hacía referencia hoy. Y cuando les contaba la historia, también sonaba un tema de fondo que era Gene Sullivan cantando el tema Highways, uno de esos temas que habla de esas rutas sin fin, esa salida al mundo y recorrer rutas y rutas como muchos tienen a veces. Siempre esa obsesión, que esa bohemia que uno puede tener también, como la tenían ellos, también esa salida a la aventura, ¿eh? Para eso elegí ese tema de fondo y no otro en su momento. Así que lo quiero destacar también porque no fue uno de los temas que pasé. Podés llamarme al 23 24 55 65 55 y dejame tu mensaje, ¿eh? Un saludo a Fabián, que sé que me está escuchando, que me dijo que hoy iba a empezar a escuchar el programa, y otras personas más que también, que ya a medida que vayan mandando su mensaje de audio al 23 24 55 65 55, lo vamos a sacar al aire. 66 Cervecea de Chicago hasta L. Bueno, y ya que estamos con Papo acá, con la Ruta 66, que es aquellas rutas legendarias también de la música country en Estados Unidos, vamos a hablar también de cómo ese tipo de influencias, así, de esa obsesión por los ovnis y por todo este tipo de la comunicación con seres espaciales, cuajó en Argentina en un grupo que no traje un tema acá, pero ya lo he pasado en otras oportunidades, pero no está de más decirlo ahora, volverlo a repetir. El grupo Arco Iris, que lideraba en su momento Gustavo Santaolalla y Ara Tocatlián. Bueno, Gustavo Santaolalla creo que está de más que diga quién es, ¿no? En ese momento hacían el grupo Arco Iris, que cualquiera que habrá escuchado Su Mañana Campestre, pero por ahí no han escuchado tanta discografía. Yo tengo prácticamente toda la discografía de Arco Iris, en la cual en casi todos los temas hace referencia a los seres del espacio, a la comunicación con los seres del espacio que nos vienen a salvar. Bueno, prácticamente la ópera rock Sudamérica o el Regreso a la Aurora habla de ese tema, de la salvación por medio de los seres del espacio que nos vienen a salvar, ¿no? Y justamente tiene una obra conceptual, también otra que se llama Hitor Lucens, que habla totalmente de este tema. Y justamente lo que hace el grupo Arco Iris, prácticamente despliega todo el credo de las sectas de ovni que después vinieron, que en esa época todavía no estaban tan avanzadas en esta zona, pero ellos de alguna manera anticiparon el mensaje de esas sectas de ovni que después vinieron en los 80 a hacer incluso estragos en esta latitud. Ahí está, escuchen Las Luces Eternas. Hola Alberto, ¿cómo estás, querido amigo? Sí, acá estoy firme, ahí me contaba, me anunciaste. Acá estoy firme, muy bueno, me está gustando mucho, ¿eh? Te mando un abrazo grande y mucha suerte, vamos
Bueno, Vamos, que está muy gracias. bueno, Gracias, Abrazo Fabián. para toda la estación ahí de radio y a vos también. Bueno, gracias, Fabián. Fabián Suárez, un gran amigo, que empezó a escuchar el programa ahora. Y estamos escuchando de fondo Las Luces Eternas por Arco Iris. Es el tema del álbum Agitor Lucens. Bueno, y ya que vinimos a Argentina, tenemos que hablar, cambiemos de tema, salgamos de la música y vamos a pasar a hacer un poco de historia de la investigación OVNI en Argentina. Porque muchos de esta gente que está hablando hoy en las redes sociales, en los canales de streaming, no conocen, o algunos que son de la época que pueden conocerla, obvian una etapa de la ufología argentina que creo que es fundamental, pero lamentablemente, justamente porque no les conviene, están tratando de borrar la década del 90 de la historia de la ufología argentina. La década del 90 estuvo signada por un nucleamiento que se llamó la Red Argentina de Ovnilogía, que para el que no lo conoce, y saben por qué lo obvian, porque eso no está en internet. Eso está todavía, es lo último que se hizo en la etapa analógica de la investigación OVNI. La Red Argentina de Ovnilogía se creó en 1991 y funcionó hasta el año 2007. Y en esos años, todos los grupos investigadores que se conocían acá en el país formaron parte de la Red Argentina de Ovnilogía, cosa que hoy muchos están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, porque en su momento se comprometieron a a colaborar, a hacer una iniciativa conjunta y después la boicotearon desde adentro, y hoy muchas de esas personas están diciendo que siempre bregaron por las iniciativas conjuntas. Bueno, la RAO fue la única red que logró separar el misticismo y la comercialización de lo que era la investigación OVNI. En esa red no había místicos ni mediáticos en aquella época. Si bien estaban todas las personas conocidas, todos de alguna manera se comunicaban con una pauta común, la pauta de hacer un trabajo conjunto. Se enviaba la comunicación y después cada uno recibía en su lugar las comunicaciones que venían de todo el país. Pero para eso creo que nos lo cuente quien era su coordinador. Tengo un audio que no me deja mentir, de la década del 90, del coordinador de la Red Argentina de Ovnilogía, que yo he nombrado muchas veces acá, el investigador Carlos Ferguson, que él nos cuenta qué era la Red Argentina de Ovnilogía. Este audio está grabado en los 90, Es una organización que la idea fundamental es reunir a gente que tenga mínima afinidad en común para la investigación objetiva, racional y científica del fenómeno OVNI. Pero básicamente es una red de comunicaciones. Es decir, nosotros como central en Mar del Plata, quiero aclarar que no existen jerarquías, sino que existe un orden organizativo nada más. Recibimos el material de todos los grupos del país. Se arma un boletín que se vuelve a enviar, es un ida y vuelta de información, se vuelve a mandar a todas las partes del país. Pero la RAO tiene varios logros, que algunos, los obvian o no los han destacado, ¿no? Y los logros, en los cuales ustedes también son partícipes porque son miembros de la RAO, en primer lugar es la comunicación ininterrumpida desde el año 91, ya se han enviado más de 1500 cartas en un ida y vuelta, como dije antes, un boletín trimestral ininterrumpido, en el cual ya se han sacado más de 35.000 fotocopias. Hay congresos cada 2 años en la ciudad de Mar del Plata, ininterrumpidos, desde el año 91 también. Hay un mínimo estatuto interno que nos ha permitido acordar distintas ideas sobre la investigación. Y también hay un lineamiento acordado, es decir, el que yo decía antes, la investigación científica y objetiva. Es decir, en nuestra red no tienen cabida los oportunistas, charlatanes, sensacionalistas, una serie de personajes que lo único que han hecho es desprestigiar al fenómeno OVNI
desde un tiempo a esta parte, ¿no? Bueno, y hay una segunda parte, porque entre los logros él hablaba de unos boletines, ¿no es cierto? Y entre los boletines lo que se logró hacer en esa época es hacer que todos los investigadores en cada zona mandaran sus casos, los casos que iban recopilando. Esos casos se volcaban a fin de año en una casuística donde se daban todas las denuncias OVNI que se habían recibido de todos los investigadores, y se hacía un listado anual, que fue la única vez desde el año 91 al 2007, ininterrumpidamente todos los años hubo un listado anual de casos elaborado por investigadores, que eso es la única entidad que logró realizar esto en la República Argentina, ¿eh? Y bueno, eso es lo que muchos hoy están obviando. ¿Y por qué? Porque justamente la existencia de RAO terminaba con ese caciquismo, aquellos vedetistas que aparecían en televisión o aparecían en los medios. Y bueno, para estar en la RAO no había caciques, había que ser todos indios. Y bueno, a algunos no les gustaba eso. Y bueno, la fueron dinamitando de adentro hasta que llegó un punto que con la internet y con todo se fue debilitando. Y bueno, pero el tema de no murió la RAO por falta de por el tema de que fue reemplazada por internet, no, como algunos dicen. No, la RAO murió porque los que estaban adentro, la mayoría no se quisieron comprometer con lo que había que comprometerse. Esa era la realidad. Así que bueno, pero ahora hay un otro audio más en el cual habla de este tema de los casos, que quería que ustedes vieran, para que vean que hay un cúmulo de casos importantísimos que todos los investigadores de la red lo tienen, aunque a veces obvien su existencia. Dicen que no tienen listados de casos. Bueno, ahí lo tienen casi más de 10 años de casuística en la cual pueden trabajar estadísticamente. Bueno, este es otro de los logros, porque antes es cierto, cada investigador tenía su propia casuística y había divergencias en cuanto a la interpretación de un caso o de otro. Ahora sencillamente cada grupo manda sus casos, se arma todo el listado general y se hace un mínimo estudio de clasificación. Por ejemplo, determinamos en el año cuáles fueron los meses de mayor o menor actividad, las horas en las cuales el fenómeno incursionó, las zonas geográficas, la cantidad de ovnis avistados, la apariencia de esos objetos, la cantidad de testigos, la actividad del testigo al momento de la experiencia, la profesión del testigo, es decir, y también un listado de casos fraudulentos, o sea, confusión y fraude deliberado. Con todo esto se puede armar una casuística muy importante, porque ahí podemos determinar mínimamente que el fenómeno cumple pautas o constantes que se han visto a través del tiempo. Por ejemplo, la ley horaria se cumple indefectiblemente. Una actividad pico a partir de las 21 horas, decrece a las 0 horas y se incrementa de 2 a 5 de la mañana. No existe una actividad mensual definida, eso está claro, sino que el fenómeno, cuando va desarrollando lo que se llama oleadas, evidentemente hay algunos meses del año que tiene preponderancia. Lo que sí está determinado es que el último semestre del año hay mayor actividad de casos. También está clasificado de que el fenómeno tiene mayor apariencia lumínica o una potente energía lumínica. También está determinado que la mayor cantidad de objetos van en forma solitaria. Pero hay un dato importante, que es el hecho de los testigos. Nosotros somos investigadores de testigos de ovnis, más que de ovnis. Y en este sentido hay algo que es fundamental. Tenemos una gran mayoría de casos donde los testigos se cuentan por decenas, cientos o miles. Es decir, un objeto que recorre varias ciudades con una diferencia de pocos minutos es avistado por miles de testigos. Es decir, que aquí se descarta el fraude, la histeria colectiva, errores de interpretación y demás. Pero además, lo importante es la profesión del testigo y la actividad al momento del hecho. La mayoría de los testigos se encuentran trabajando o viajando por rutas, lo que está demostrando que el fenómeno en sí, el fenómeno ovni, evidentemente busca zonas más desoladas. Es decir, bueno,
hay un montón de conclusiones que se sacan con la casuística, ¿no? Pero lo importante es que hoy los investigadores, todos los miembros de la RAO, aportan ese material y ese material se difunde a través de un listado de casos que después le enviamos a cada uno también. Bueno, esa era la palabra de Carlos Ferguson, quien era coordinador de la Red Argentina de Omniología en aquella época por votación de todos los miembros, hay que recordarlo esto, ¿no? Y llegaron a componer más de 40 grupos investigadores y colaboradores a la Red Argentina de Omniología, y había gente de casi todas las provincias. Realmente fue una movida que es espectacular. Y cuando hablan de cartas, porque hay que recordarle que en esa época la información se mandaba a través de carta. La carta iba a un lado, tardaba en venir, y por eso se hacía el boletín en forma trimestral. No era fácil hacer un boletín como ahora, que te mandan un correo electrónico. En esa época esas cosas todavía no, estaban muy incipientes en la época de la red. Incluso todavía en los primeros años de los 90 prácticamente no se usaban los correos electrónicos todavía, se usaban muy poquito. Así que no había una facilidad de armar cosas para difundir así, de esa manera. Y bueno, pero esto mantuvo unido a los investigadores. Hoy, habiendo todos los medios de comunicación, no quieren comunicarse. Eso es lo que hay que resaltar. Tenemos muchos medios de comunicación a la mano y solamente se mandan insultos, o se mandan dibujitos o un me gusta y nada más, para no comprometerse tanto. Y es así, ese es el tipo de compromiso del cual hablan muchos de esta gente que está en los youtubers, ¿no es cierto? Que por eso yo tengo esta posición, y esta posición que ustedes habrán escuchado permanentemente en este micrófono, y a Carlos Ferguson también lo han escuchado con esta posición. Muchos nos han dicho, algunos investigadores del país han dicho que somos intolerantes. No, señor, no lo somos. En los 90 intentamos todas las posibilidades, y bueno, llegar a tomar esta posición justamente es a raíz de que todo lo que se intentó fracasó. Evidentemente sabemos que con ciertas personas no se puede hacer más nada ya. No es que uno sea intolerante. Sabemos que no colaboraron, y ya a través del tiempo tuvieron todas las oportunidades, no lo hicieron, entonces no lo van a hacer. Y por eso tomamos la posición de salirnos prácticamente del ambiente ufológico y hablar desde afuera y comunicarnos entre 3 o 4 y nada más, que somos los que seguimos fieles a aquellos lineamientos de los 90. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical, Mambo OVNI. Después te digo quién es, pero es Atom TM, que tiene otro nombre. Es un alemán nacionalizado chileno. Después te voy a decir el nombre verdadero, pero figura como Atom TM, el Mambo OVNI.
Y decir... Ahí va. ¡Ja! Y ahí estamos con los supersónicos de fondo, ¿eh? Claro, cómo no recordar esas cosas de la infancia, ¿no? Ahora, escúchame, ¿dónde vas a escuchar esta música? ¿En qué otra radio de Mercedes vas a escuchar esta música? Decime vos, ¿eh? Si encontrás otra, mandame, grabala y mandámelo, ¿eh? Porque no solamente de OVNI se trata esto, sino un poco de la música que fue inspirada por esta idea que estamos trabajando, de este tema enigmático que estamos trabajando hoy. Y hoy, bueno, hicimos un pasaje un poco por la música, por esa inspiración musical. Hicimos un pasaje también por toda la historia de la ufología argentina. Un agradecimiento grande a los oyentes que están escuchando, a Inesita, a María, a la gente de Bahía Blanca que siempre nos sigue, a Wally desde allá de Burlingame, que siempre nos están escuchando en este programa, y a Fabián, que se incorporó, nos mandó su mensaje de audio muy bien, en este programa número 39, Así que escuchen lo que es esto de fondo. Hay que volver a ver estos dibujitos. Cuando pensábamos que todo eso era futuro y que no iba a llegar nunca. Y hoy la mayoría de las cosas que vemos en esos dibujitos las estamos disfrutando día a día, o las tenemos encerradas en este cosito que tenemos acá, que es el teléfono celular. Todas estas cosas, esos videollamadas que había, que en esa época nos parecían que nunca iba a llegar, que era un futuro, era una cosa totalmente futurista. Esto fue en la década del 50, 60, cuando se hacían esas caricaturas. Fíjense cómo la ciencia ficción de alguna manera fue anticipando lo que después vendría. Alguna vez escuché, que creo que fue de Aldous Huxley, la frase: lo que hoy comienza como ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Y no podía faltar. A ver si se acuerdan este sonido. Bueno, pero igual no tienen tiempo de llamarme ahora al 2324, Sí. Ahí está, Ahí está, Todo este tipo de cosas. Un día tendríamos que hacer un especial con estas cosas, Vamos a ver si lo buscamos y vamos a armar un especial de este tipo de series, películas y cosas que realmente han enaltecido, han calado tanto en la cultura del fenómeno OVNI, en la cultura humana. Bueno, y nos vamos, esta vez nos vamos a ir, y ya lo voy a esperar la semana próxima, el próximo jueves a las 13 horas por la 107.1. Y hoy no nos vamos a ir con la cortina nuestra, nos vamos a ir con esto, Escuchen esto, a ver. Ahí va, Y sí, por supuesto, este programa que sale desde Mercedes para toda la red, la www.fmestacion21.com.ar 107.1. Y bueno, estos sonidos algún día en el futuro muy lejano estarán viajando, vaya a saber por qué galaxia. Esto ha sido OVNI Tribulación Fáctica y mi nombre es Alberto Brunetti.